Bueno, ahora sí, buenos días para todos. Miremos entonces cómo va listo, súper bien. Importante entonces esto, muchachos, el 2015 obviamente no va porque pues gran cantidad de variables que necesita el flujo de caja necesita variación, ¿cierto? En términos de al menos de 2 años. Y como no tenemos 2014, pues en efecto el 2015 no se puede realizar en muchos aspectos, entonces el 2015 no va. Como ven aquí. De resto, listo. No sé, ¿tuvieron dificultad con alguna variable o tienen duda con algún dato puntualmente? Profe, sí, por lo menos yo no estoy muy segura aquí cuando debemos sumarlo y restarlo. Cuando nos den negativo siempre debemos restarlo. No. Y eso que espere un momentico. Párate, porfa, primero, antes de mirar en el flujo de caja libre operacional o en la inversión operativa, que es lo mismo. En la inversión operativa yo miro algo. Tú ahí, listo. Por ejemplo, aquí de entrada ya hay algo para que les voy a mencionar. Miren, muchachos, ¿qué implica acá estos valores? Primero, variación en el capital de trabajo, que veo que uno está negativo. ¿Listo? Entonces, ojo, por ejemplo, ese negativo, ¿qué implicó? Que entonces, ¿qué le pasó a mi capital de trabajo? ¿Ese negativo es porque se disminuyó o porque fue negativo? O sea, lo digo porque, por ejemplo, en la aerolínea todos fueron negativos, es decir, el capital de trabajo en sí mismo era negativo todos los años, no había capital de trabajo. Entonces, yo debo mirar qué pasó ahí. En ese caso, por ejemplo, entonces, listo, el 2018, 16 que están positivo, se suman y en el 2017 se resta. O sea que, por ejemplo, párate en la inversión operativa del 2017. Listo. Tú lo sumaste, o sea que lo restó. Eso está correcto. Listo. Ojo, que yo tengo que mirar eso. Mientras que el siguiente aspecto, miren, aumento de activos no corrientes operativos. ¿Quién me dice qué pasó ahí en todos los años? ¿Por qué me da negativo? Porque disminuyó. Ojo, entonces en ese caso la fórmula no puede ir sumando porque me lo va a restar. Mira desde acá, desde la tabla, es decir, desde la fórmula, cómo está destinado esa variable. Se resta. Yo se lo tengo que restar. Obviamente, Estando negativo. sí, estando negativo, ¿el qué le va a hacer? Lo va a sumar. Ya vamos a ver qué implicó ese resultado. Ponlo así, porfa. ¿Qué dice? Ah, ya. Ya, correcto. ¿Qué le hizo? Lo sumó, ¿sí o no? Sí. ¿Eso está correcto o no está correcto? Está correcto porque, muchachos, si lo que quiere decir es que yo vendí activos, ¿qué le pasó a mi flujo de caja? Aumentó. Aumentó. Ojo, recordemos, el flujo de caja es el dinero que yo tengo. Entonces acá por eso también la variación de unos años a otro con respecto a algo que sucedió. Entonces acá, ¿qué sucedió particularmente con los activos no corrientes? Que de hecho yo hasta en la clase les dije que aquí está hasta mal dicho, porque siempre, o sea, porque la variable está diciendo aumento en activos no corrientes, y qué tal si no fue un aumento, sino que fue una disminución como en este caso. O sea, es decir, ahí lo que debió haber dicho era variación en activos no corrientes operativos, que en este caso la variación fue que disminuyeron, es decir, yo salí de activos operativos. Si yo salí de activos operativos, eso quiere decir que ingresó dinero, yo los vendí. Bueno, asumamos pues que los vendió, no que los regaló, ¿cierto? Pero se supone que cuando eso sucede es porque los vendió de alguna manera, ¿cierto? Entonces, ojo, en ese caso aumentaría mi capital. Listo. Entonces, miren, muchachos, porque hay que tener muy presente, o sea, cada vez que uno como que entra en la dualidad, si se suma o si se resta,
es donde dicen como todas estas variaciones y está el más o el menos. Ahí sí les doy toda la razón, es un poquito más confuso. Pero en esta de variación de activos no corrientes, miren, ya estaba restando. Claro, si el valor es negativo, me va a sumar. Pero si uno entra a analizar por qué suma, pues tiene su razón, ¿cierto? Porque se vendieron activos y tuvo que haber ingresado ese dinero en términos de flujo de caja. Eso por ese lado, ya no sé si hay dudas hasta ahí, para ya irme a mirar el flujo de caja libre financiero, que es ya donde la compañera me está preguntando. Profe, es que a nosotros los costos y gastos nos dieron negativos, entonces a ver si nos podían mostrar por favor esos resultados. Los costos y gastos les dieron negativo, ¿y por qué les dieron negativo? O sea, seguro allá estaban negativo, porque estaban restando o no. Ajá, o sea, aquí nosotros los costos ya vienen de por sí negativos, todos Ah, menos el 2015. no, pero entonces muchachos, ahí otra vez volvemos a lo mismo. Lo que son costos y gastos, yo los tengo que traer en valores absolutos. O si yo me lo voy a traer de la fórmula sabiendo que están negativos porque están restando, entonces yo aquí le tengo que cambiar la fórmula para que me sumen. Ah, tiene que dar sí o sí, ese flujo de caja bruto tiene que dar positivo. No, sí o sí tiene que dar positivo, no, por allá yo puede que en esos menos ingresos operativos, si fueron más que los costos y gastos, me lo va a dar negativo entonces el resultado. Sin embargo, es que aquí yo tengo que sumar los costos y gastos, o sea, no los puedo restar. Pues Sí, profe, es que nosotros lo sumamos, solo que los costos ya vienen negativos desde el estado de resultados. por eso, pero no, o sí son porque son negativos. No, profe, es pues No, el signo. exacto, o sea, lo que te acabo de decir, entonces como ustedes se los trajeron negativos, entonces póngale un menos adelante para que le cambie el signo y, y en efectos de la fórmula se lo sume, porque en efecto los costos y los gastos no son negativos, se encontraban negativos allá porque yo los estaba restando, ¿se acuerdan? Como siempre, como el ejercicio de muebles y muebles, que de entrada estaban en negativos, pero yo les expliqué mucho ese negativo no implica que son un negativo, sino que están en negativo porque están restando. Entonces yo tengo que saber también muy bien eso, porque entonces en fórmulas como esta, que yo lo tengo que sumar, claro, entonces lo que hacer es restármelo. Entonces, en ese caso, usted le va a hacer entre la contrapartida, la utilidad neta, entonces usted va a poner el resultado y a la utilidad neta versus esos costos, en vez de sumárselo, se lo va a restar para que se lo sume. Sin embargo, la verdad, yo me traería los valores absolutos para no tener esa confusión. Sería muchísimo mejor. Miren, otra cosa, en términos, entonces listo, acá pues ya quedó más o menos claro lo que sucedió, sin embargo, cuando analicen el flujo de caja, si es bueno entonces, por ejemplo, cuando analicen la inversión operativa o ya el flujo de caja libre operacional, mencionar que favoreció también ese flujo de caja libre que fuera pues como considerable, que se disminuyó el activo no corriente, lo que implicó mayor flujo de caja, listo. Es importante pues como mencionarlo, puesto que miren, es repetido o repetitivo que en todos los años salió de activos, ¿sí? O disminuyó sus activos. Eso es importante tenerlo presente, lo que favoreció de cierta forma el flujo de caja libre operacional. ¿Qué fue lo que vimos aquí? Ya hacia abajo, entonces ya lo que la compañera me está preguntando, listo. Entonces de ahí en adelante que ya empiezan las variaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo identificar si se suman o se restan? Entonces, bueno, vamos para ello. Tenemos variación en activos corrientes no operativos. Ojo muchachos, ¿cuáles son los activos corrientes? Caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar, ¿sí o no? El hecho de que me aumenten implica que aumentó el flujo de caja, es decir, que aumentó mi caja. Sí. Eso, ojo, en teoría, sí. O sea, yo ya sí quiero
dar como una explicación más allá del dato, yo puedo decir entonces que los activos corrientes aumentaron todos los años. Sin embargo, entonces, espere que yo por aquí lo tengo abierto, voy a ver ese balance. A ver si muestra algo como interesante en términos de esos activos corrientes. Listo. Miren, yo puedo decir que los activos corrientes todos los años tuvieron un aumento pues interesante, o bueno, aumentaron, o sea, no hace falta pues echarle como tanto carretazo. Sin embargo, muchachos, yo aquí viendo los estados, yo veo que gran cantidad, mejor dicho, la mayoría de ese activo corriente está concentrado en los deudores, es decir, las cuentas por cobrar. Entonces vale la pena mencionar que pese a que listo, en teoría yo tengo flujo de caja, pero también es entre comillas, porque parte de esa variación está concentrada en las cuentas por cobrar y ya sabemos que si no la recuperamos, pues no tenemos el efectivo realmente, ¿cierto? Entonces miren lo que les digo, en teoría, claro que aumente el activo corriente implica caja, sí, en teoría sí implica caja, pero si yo quiero saber más allá me voy a mirar en términos del balance, pues cómo están representados esos activos corrientes, ¿cierto? Pero eso es un análisis más allá de estos, pues para que ustedes sepan para la vida. O ya si, por ejemplo, les da hasta por allá para el análisis, pues sería maravilloso. Ojo, volvemos al de ahorita. Variación en los activos no corrientes. Entonces, la misma pregunta, ¿te lo sumo o lo resto? Lo suma. Listo, lo suma, pero ojo, como el dato está en negativo, ¿cómo va a ir en la fórmula? Lo resto. Restando para que me pueda sumar. Perdón, profe, ¿en activos corrientes o no corrientes? Los no corrientes. Los corrientes ya dijimos que van sumando. Eso, para los no corrientes, entonces lo pongo restando porque como está en negativo, lo que va a hacer es sumarme el valor. ¿Listo? Volvemos al otro, sigamos con el otro. Obligaciones financieras. Ojo pues que aquí está supremamente interesante porque en unos años está positivo y en otro está negativo. ¿Qué pasó en el positivo? Adquirieron deuda, ¿no? Adquirieron deudas. En ese caso, ¿qué le pasó a mi capital? Aumentó, en teoría aumentó, recibí el dinero, es decir, está correcto, Gaine, va sumando. Pero en el 2000, ¿cuál es el de la mitad? 17. Pero en el 2017 sí va a restar, porque quiere decir que yo no me endeudé, sino que pagué deuda. A ver, yo miro, sé cuál dato es. El 64, o sea, lo puedes dejar sumando. Yo creo que está sumando, déjalo así porque lo que va a hacer es restarlo, porque está negativo. ¿Cierto? Sí, el 64 está correcto, déjalo así. Ojo, como está negativo, ¿qué le pasó a esas obligaciones financieras? Disminuyeron. Eso quiere decir que yo en ese año pagué. ¿Qué implicó que yo pagara? ¿Qué le implicó a mi caja? Disminución. Listo. Y la final, variación en el capital, este sí está en lo correcto, van sumando. Si fue una variación positiva, quiere decir que mi capital de trabajo, perdón, sí, mi capital pues al final del periodo aumentó o desde el patrimonio aumentó. Entonces aquí está en lo correcto. O sea que, como tienes todas las fórmulas, están correctas, excepto entonces en el 2017 y 16 tienes que organizar el de los activos no corrientes. Los tienes que restar para que te sume. O sea, en el 2018 ya lo organizaste y te quedó bien. Ajá. Chicos, no sé si tengan alguna duda hasta acá. Igual, muchachos, a pesar de que mañana vamos a ver otro tema,
pues todavía hay tiempo. Igual, pues no le he puesto fecha a la entrega, lo que les decía. Yo creo que puede ser para el 3 o para el 10 de junio. Bueno, Profe, hola. yo tengo una duda. Es que en gastos por interés, yo me puse a mirar el documento y, y en una nota dice gastos financieros e intereses. ¿Eso es? No. Si dice gastos financieros e intereses, sí, en teoría esos intereses serían de esos gastos, pero salen todos los años. Mm, no sé, la verdad, solamente miré uno. Mm, Pero en la parte, ay, ¿dónde es? Ay, no, olvidemos. Pues sí, pero no sé si eso va o no va. Ah, y en otra nota dice otros ingresos y dice intereses. Y como ahí se suma, no, se resta. Sí, sí, gastos por interés. Sería gastos por intereses, ¿cierto? pero no, ojo, en este ingresos serían los otros ingresos, o sea, no las otras salidas de dinero, solo los otros ingresos, los que se estarían restando. Solo el valor por otros ingresos. En cuanto Yo a los estoy hablando, ajá, de los gastos por interés. eso, ya tú me estás diciendo en otra parte, encontraste gastos por intereses. Yo debo estar seguro que fueron financieros. O sea, si por allá en las notas dice que fue financiero, sí, es el valor que va en este caso. Sí, dice gastos financieros y pues ponen gastos bancarios, comisiones, intereses, gravámenes a los movimientos y descuentos. Y ahí están los intereses. Listo, listo. Si está así discriminado de esa forma, entonces sí deben ir aquí. Bueno, profe, gracias. Listo. A ver, muchachos, ¿qué más dudas tienen, al menos con respecto a esta parte? Profe, y podríamos hacer un pequeño análisis. Yo me voy a analizar es cada resultado puntualmente. Por ejemplo, flujo de caja bruto. El flujo de caja bruto tuvo unos resultados de tanto, tanto y tanto, puesto que, digamos, su nivel de ingresos fue considerable. Es decir, recuerden que ¿qué me da a mí después de sumar la utilidad neta con los costos y gastos? Pues los ingresos, realmente, ¿cierto? Esos ingresos no operativos se les restaron, o sea que disminuye pues como mi flujo, entonces ese no se tiene en cuenta. Entonces, queda como resultado este flujo de caja bruto, entonces casi que todos los ingresos que yo tengo, excepto, bueno, todos los ingresos que yo tengo desde mi actividad económica. Entonces, el flujo de caja bruto tuvo un buen resultado a partir de su actividad económica en ta, 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 ta. Si este ingreso no efectivo hubiera sido unos valores supremamente considerables y hubieran castigado este flujo de caja, eso también me hubiera tocado decirlo. Lo que pasa es que en este caso, ese ingreso no efectivo no fue pues como tan considerable, entonces no vale la pena pues como mencionarlo en este caso. Por su parte, la inversión operativa, para que al final me dé pues como el flujo de caja libre operacional, vale la pena mencionar que también que tuvo también un aumento importante, puesto que los activos no corrientes o la empresa salió de activos no corrientes, lo que implicó mayor flujo de caja operativa. Listo, miren que el capital de trabajo pues poco más o menos pues como que implicó ahí, pero la variación en los activos no corrientes sí implicaron mucho. Claro que bueno, el capital también en el 2016 fue de 132 millones. Bueno, también vale la pena pues mencionarlo si quieren. Es decir, este flujo de caja libre operacional dio como resultado un valor supremamente positivo, fuera de que el flujo de caja bruto ya venía
digamos, en buena forma, fue importante determinar que la empresa contaba con buen capital de trabajo, excepto en el 2017 que lo disminuyó, y tuvo, salió de activos, entonces eso implicó que ingresara mayor caja a la organización. En este caso, por ejemplo, en términos de el flujo de caja libre financiero, entonces vale la pena también mencionar que, pues a pesar que disminuyó con respecto al flujo de caja operativo, pues igual sigue siendo significativo, es decir, tuvo una disminución, puesto que, a ver qué implicó más en esta disminución. La variación en activos no corrientes antes lo benefició. Ah, bueno, ya decía yo que tú ya empezaste a aplicar los gastos por intereses, entonces allá también ya se vio, digamos, como esa disminución en términos de esa salida de dinero. Entonces, el flujo de caja libre financiero también tuvo resultados positivos, puesto a que aumentó sus activos corrientes, pese a que gran cantidad de esos activos corrientes estaban concentrados en cuentas por cobrar, salió de activos no corrientes, lo que implicó mayor caja. También adquirió créditos en 2 de los años, en el 2018 y en el 2016, lo que también implicó caja para la empresa. Y tuvo, pues, excedente capital, es decir, aumentó su capital de trabajo. El único año, como por si quieren mencionar una diferencia, en términos del flujo de caja libre financiero, fue el 2017, que por el contrario, no adquirió deuda, sino que pagó, entonces este impactó también un poquito pues como el resultado final. Pero miren. Y entonces esos gastos de intereses también irían al principio. Sí, claro. Haría otro valor distinto. Exacto. Sin embargo, miren que yo no me fui a dar como resultado como año por año, sino como en general, como lo hemos hecho siempre. Entonces, tal grupo dio positivo y bueno, ojo, dio positivo en tanto, tanto y tanto. Recuerden que siempre hay que soportar el aspecto cualitativo con el cuantitativo. Entonces dio positivo en tanto, tanto y tanto, lo que lo favoreció tal comportamiento, es decir, tales cuentas aumentaron o tales disminuyeron. ¿Listo? Eso pues es importante. Claro, aquí, claro, inmediatamente impactó obviamente en el flujo, en el resultado pues final. Sin embargo, miren que tampoco pues fue supremamente significativo ese cambio. Sigue dando realmente pues muy buen flujo de caja realmente para la empresa. Entonces, miren, me voy leyéndolo por partes, pero diciendo sus resultados, digamos, horizontales, cómo fueron. Entonces, flujo de caja bruto, cómo fue, en términos generales, doy los años, qué pudo haber impactado, en términos de flujo de caja libre operacional, que pues la inversión operativa, pues prácticamente es ese mismo resultado, y el financiero, y qué aspectos impactó puntualmente para ese resultado. Listo, no sé muchachos, ¿qué más? Igual lo que les digo, tranquilos, si quieren lo van haciendo, le van haciendo el análisis y dentro de 8 días que otra vez nos volvamos a encontrar para revisar esto, pues me muestran a ver qué, cómo va. Profe, ¿a esto no se le hace la razón deuda financiera? ¡Ay, sí! Claro. Este tenía un solo indicador. Sí, tienes toda la razón. Claro, pues que con esos resultados estoy completamente segura que va a tener muy buen indicador. Vamos a ver qué resulta, pero creería que sí, va a tener buen resultado.
Este puntualmente, vamos a ver, que no lo recuerdo. Este dijimos que íbamos a hacer la razón de deuda financiera, obligaciones financieras sobre el flujo de caja libre operacional. Pero ojo, hay que entrar a mirar, como estamos hablando de corto plazo, entonces ojo, ¿qué deuda, qué obligaciones financieras tomamos? Las corrientes. Las corrientes, muy bien. Listo, las corrientes, porque ya sabemos que el flujo de caja de cierta forma me está representando es corto plazo. Ah, bueno, yo es que sí, daba muy buenos resultados. No, no tanto, tiene mucha deuda. Vamos a ver los demás. Ah, ok, no, si es mayor la deuda que el flujo en sí mismo. Chicos, recuerden que este resultado me da en qué. En veces, profe. En número de veces. En ese caso, ¿qué pasa? No me está alcanzando para cubrir el número de veces desde mi flujo de caja operativo, las obligaciones financieras de corto plazo. Listo, miren. No, bueno, realmente no está ni cerca, pues muy cerca realmente de alcanzar a cubrir. Recuerden que para que este entonces indicador sea positivo me debe dar al menos ¿qué? ¿Cuál sería el resultado óptimo? 1. O más de uno. 1. Exacto. Entonces, en ese caso, se puede evidenciar que desde el flujo de caja libre operacional no se alcanzaría a cubrir las obligaciones de corto plazo, puesto que sus resultados son y colocan los resultados. Profe, o sea que uno puede decir que solo con la operación de la empresa no se podría pagar las deudas, o sea, necesita esos otros ingresos, Sí, señora. o sea que tiene mucho peso esos otros ingresos, pues Y, lo no operacional. sí, exacto, tienes toda la razón. Entonces, miren que ahí es donde entonces uno se empieza a preguntar, bueno, pero entonces, si siempre va a tocar estar mirando otro tipo de ingresos para que soporten la operación, entonces, bueno, no será antes mejor cambiar de operación, sino que, bueno, eso también es pues muy complicado, eso no es tan fácil pues como de decidir, pero sí aquí se evidencia enormemente lo que la compañera dice, entonces toca estar buscando otras opciones de ingreso para poder soportar pues el trabajo funcional, o sea, es decir, la función de la empresa, y eso también es muy complicado. Esto lo demuestra de cierta forma. Listo, no, este estuvo súper bien, está muy organizado. Igual muchachos, lo que les digo, los que pronto no lo han hecho o apenas lo están organizando, lo pueden terminar, si quieren van rayando también el análisis y me cuentan, todavía igual tenemos días para eso. O sea, es que mínimo pues, el trabajo pues como tal es para junio, no se preocupen. Ya aquí estoy pensando es para qué fecha, si para el 3 o para el 10. Yo creería que para el 3.
Vamos a ver. Igual tengo que revisar bien las fechas y cómo lo voy a hacer, que en serio, muchachos, no he tenido tiempo. Si así está usted, imagínese nosotros. ¿Cómo? Si así está usted, imagínese nosotros. Ay, sobre todo. No, 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 es que se queja, que mejor dicho. Hoy, Ujú. Profe, entonces voy a dejar de compartir ya. Listo, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, muchachos, si no hay duditas por aquí, está bien. Profe, el trabajo que es para el 3 es esto que hicimos hoy, lo que vamos a ver mañana y qué más. Es lo que no he pensado. Lo de hoy, mañana, y no sé si va a haber algo más. Mañana les digo. bueno, Mañana, entonces mañana ya solamente la cosa del tema nuevo y ya. mañana vemos el tema nuevo, lo practicamos y yo creo que vamos a hacer una actividad en la plataforma. Pero ¿hasta cuándo va el seguimiento con usted entonces? Hasta mañana, por eso les digo, mañana después de la clase va a haber una actividad en la plataforma y esa va a ser la última nota de seguimiento. Listo, profe. Listo, entonces, ojo, mañana sí se conectan. Obvio, obvio. Ah, bueno, eso sí. Listo, muchachos, entonces muchas gracias por conectarse, muy juiciosos. Mañana nos vemos si Dios quiere. Ya saben que mañana vamos a hacer actividad después de la clase, entonces sí es bueno que estén pendientes porque esa sería la última nota de seguimiento. Bueno, profe, muchas gracias. No, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes. La Muchas nota va a gracias, ser hasta luego. individual, No, no. profe. Ave María, mañana hablamos de eso, chao. Regálenos ese 5. Eh, no, es que de una vez sí es individual. No, con eso. No es madrugada y con la puñalada. Ave María. Listo, pues, bueno, hablamos, se cuidan mucho, hasta mañana. Chao, profe. Profe. Ya, profe.